Más allá de lo que vemos, se esconde un universo paralelo donde la ciencia ficción, el misterio y el suspense se dan la mano. Soy el profesor Silas, vuestro guía a través de lo extraordinario. Acompáñenme en este viaje por lo desconocido, donde la realidad se tuerce y lo imposible se convierte en realidad. En cada episodio nos adentraremos en mundos donde la realidad se desvanece y lo imposible toma forma. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre el universo que nos rodea. Les advierto, una vez que crucen este umbral, su percepción de la realidad nunca volverá a ser la misma. En 1960, un grupo de científicos emprendió un experimento secreto y controvertido. En una prisión apartada, sujetos fueron seleccionados para ser sometidos a un aislamiento extremo, con el propósito de estudiar los efectos en la mente humana. El experimento prometía revelar los rincones más oscuros del comportamiento humano, pero lo que descubrieron fue mucho más aterrador de lo que esperaban. Durante décadas, estos experimentos permanecieron enterrados en el olvido, pero recientes filtraciones han desenterrado detalles que el mundo quizá nunca debió conocer. Hoy, en este podcast, exploraremos los oscuros eventos que se desarrollaron en esas celdas. Los prisioneros elegidos para este experimento no eran conscientes del horror que les esperaba. Seleccionados por su aparente estabilidad mental, fueron informados de que participarían en un estudio de comportamiento. Se les prometió una reducción de sus condenas, un anzuelo que pocos rechazaron, pero detrás de esas promesas había un plan macabro. Los científicos buscaban explorar cómo la mente humana reacciona cuando se enfrenta a una soledad inquebrantable. Los prisioneros no tenían idea de que estaban a punto de convertirse en peones de un experimento inhumano, del cual no todos saldrían con vida. En un ala aislada de la prisión se prepararon celdas especialmente diseñadas para el experimento. Estas celdas eran pequeñas, oscuras, sin ventanas y completamente insonorizadas. Los prisioneros, una vez dentro, serían privados de cualquier estímulo externo, sin luz, sin sonidos, sin contacto humano. Los científicos querían crear un vacío sensorial absoluto, un entorno donde el único ruido que se escuchara fuera el latido del propio corazón. Esta preparación no solo tenía la intención de aislar físicamente a los sujetos, sino de llevar sus mentes al límite, de empujarlas hacia un abismo de desesperación. El día llegó. Los prisioneros fueron conducidos uno por uno a sus celdas individuales. Se les dijo que debían permanecer allí durante un período indefinido, sin contacto alguno con el exterior. Al principio, algunos se mantuvieron tranquilos, aferrándose a la esperanza de que todo terminaría pronto. Pero las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Sin ninguna señal de tiempo o cambio, la sensación de desorientación comenzó a invadir sus mentes. El aislamiento, en su estado más puro, se instaló como una sombra oscura, susurrando lentamente a cada uno de ellos, erosionando su cordura. A medida que el tiempo avanzaba, los primeros signos de deterioro mental comenzaron a aparecer.
Los prisioneros empezaron a experimentar alucinaciones, escuchando voces que no existían, viendo figuras que se desvanecían en la oscuridad. Algunos intentaron hablar consigo mismos para mantener la cordura, mientras que otros simplemente se rindieron al silencio absoluto. La falta de estímulos externos había comenzado a fracturar sus percepciones de la realidad. Los científicos, observando desde la distancia, tomaban notas detalladas, fascinados por cómo sus sujetos se desmoronaban lentamente. La mente, en ausencia de todo, empezó a crear sus propios demonios. Uno de los prisioneros, conocido solo como Sujeto 4, fue el primero en sucumbir al aislamiento. Sus registros muestran que después de semanas sin contacto, comenzó a golpear las paredes de su celda, gritando por horas sin cesar. Los guardias no intervinieron, el protocolo era claro. Finalmente, en un arranque de desesperación, Sujeto 4 fue encontrado muerto en su celda. La causa oficial: suicidio. Sin embargo, los documentos revelan detalles más oscuros, sugiriendo que la muerte pudo haber sido una consecuencia directa de su deterioro mental. El experimento había cobrado su primera víctima, y los científicos lo registraron con fría precisión. Los demás prisioneros comienzan a temer por sus vidas y su cordura. Algunos intentan dejar mensajes en las paredes, mientras que otros se hunden más en la desesperación. El ambiente en las celdas se vuelve más opresivo, con el miedo y la paranoia aumentando con cada día que pasa. Varios prisioneros empiezan a ver la misma figura sombría en sus celdas. Las alucinaciones, al principio individuales, se vuelven colectivas. Los científicos toman nota, intrigados por esta extraña sincronización, mientras los prisioneros se sienten cada vez más atrapados por sus propias mentes. La figura sombría se convierte en una presencia constante, acechando a los prisioneros en sus celdas. Sin rostro y alta, parece una manifestación de su miedo más profundo. Los prisioneros, aterrorizados, sienten que la figura está esperando el momento adecuado para atacar, aumentando su desesperación. Los prisioneros sobrevivientes son retirados de sus celdas, muchos de ellos en un estado mental frágil. Los científicos deciden poner fin al experimento, creyendo haber obtenido suficiente información. Sin embargo, el daño ya está hecho, y las secuelas mentales en los prisioneros son profundas y duraderas. Tras finalizar el experimento, los científicos y las autoridades deciden ocultar todos los registros. Los documentos son archivados en secreto y los supervivientes son silenciados. Oficialmente, el experimento nunca ocurrió, pero los recuerdos de lo sucedido persisten en quienes lo vivieron. Años después, un grupo de periodistas descubre los documentos ocultos que detallan el experimento. Comienzan a investigar, entrevistando a antiguos empleados y prisioneros sobrevivientes. Lo que encuentran es una historia tan oscura que parece sacada de una pesadilla, revelando la verdad al mundo. Expertos en psicología revisan los documentos del experimento y expresan su horror. Hablan de cómo el aislamiento extremo puede destrozar la mente humana. Las alucinaciones colectivas sugieren que la mente, cuando es llevada al límite, puede crear sus propios demonios. Los relatos de los prisioneros ahora tienen sentido. Los pocos prisioneros que sobrevivieron al experimento llevan una vida marcada por el trauma. Algunos viven en instituciones psiquiátricas, otros en soledad, pero todos siguen atormentados por lo que vivieron. Las cicatrices mentales permanecen, un recordatorio constante de la oscuridad que enfrentaron.
Surgen teorías de conspiración sobre el experimento, algunas sugiriendo que fue parte de un proyecto mayor para explorar la guerra psicológica. Otras creen que los científicos desataron algo más allá de lo natural. Estas teorías alimentan el misterio, manteniendo viva la inquietud sobre lo que realmente ocurrió. Se reportan avistamientos de figuras sombrías cerca de la antigua prisión. Los testigos describen sombras altas y delgadas que parecen observar desde la distancia. Los avistamientos han aumentado desde la revelación del experimento, añadiendo un nuevo temor a un lugar ya impregnado de horror. A medida que se investiga más, surge la posibilidad de una conexión sobrenatural. Algunos testigos hablan de sucesos extraños durante y después del experimento. Luces que parpadean, objetos que se mueven solos, y la constante presencia de la figura sombría sugieren que algo más fue desatado. Los habitantes locales cuentan sus propias historias sobre la antigua prisión. Hablan de sentir que los observan y de ver figuras sombrías en el bosque cercano. Estas historias, pasadas de generación en generación, toman nuevo significado con la revelación del experimento, añadiendo al misterio. Periodistas e investigadores exploran las ruinas de la antigua prisión, buscando respuestas. Equipados con cámaras y grabadoras, encuentran señales inquietantes, pero la figura sombría sigue siendo esquiva. La búsqueda de la verdad solo arroja más preguntas, manteniendo vivo el misterio. La antigua prisión, ahora en ruinas, es un monumento al dolor y al miedo que allí se desató. Las cicatrices del experimento persisten, un recordatorio de los límites que no debemos cruzar. Algunos secretos deberían permanecer enterrados, y mientras las sombras sigan moviéndose, el misterio continúa. A pesar del paso de los años, las sombras del experimento siguen presentes. La antigua prisión, ahora desierta, guarda los ecos de un horror que nunca se apagó. Los documentos revelados son solo una parte de la historia. Lo más oscuro, quizás nunca se conocerá. Mientras las figuras sombrías continúen acechando en la penumbra, el legado de ese experimento persistirá, recordándonos que algunos límites no deberían ser desafiados.